Pero nosotros como católicos podríamos creer en el karma. Pues por una parte sí y por una parte no. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este domingo estaremos celebrando el tercero ya de la cuaresma. Se está pasando como el agua esta cuaresma, ¿verdad? Este domingo las lecturas serán diferentes dependiendo si ustedes van a hacer las lecturas del ciclo A o las lecturas del ciclo C, que es lo que nosotros haremos aquí en San Lorenzo y en este video. Las lecturas del ciclo A tienen que ver con el agua que pide el pueblo de Israel cuando estaba ya en el desierto muriéndose de sed. Y el agua que Jesús le pide a la samaritana y después la samaritana le pide de esta agua viva a Jesús. Pero como digo, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a reflexionar sobre el ciclo C. Y ustedes se preguntarán, oiga, padre, ¿y por qué cambiamos de lecturas esta vez? Y yo les voy a decir, pues es que esto depende de los escrutinios. ¿De los qué? De los escrutinios, es decir, de las preguntas que les vamos a hacer a las personas que están a punto de entrar a la iglesia y se les va a cuestionar si realmente están listos para ser católicos, básicamente. Bueno, el caso es que en las lecturas del ciclo C, Dios le habla a Moisés por medio de la zarza ardiente, le revela también su misión a Moisés, que tiene que ir a sacar a la gente que está ahorita esclavizada en Egipto, y Moisés dice, bueno, pues está bien, yo voy por ellos, pero si me dicen, oye, pues ¿quién te mandó? ¿Qué les digo? Y ya entonces aquí Dios revela su nombre y le dice, les vas a decir, yo soy te envía. Y Moisés yo creo que se quedó así como de, Yo soy quién. Yo soy quién. Y sí, esta respuesta parece un poco enigmática o misteriosa, puesto que Dios no revela su nombre como nosotros lo esperaríamos, ¿no? Que nos dijera, pues se llama José. No, nos dice yo soy. Y esto, como digo, a lo mejor no nos dice mucho si no conocemos lo que está pasando aquí. Entonces ayuda a saber un poco sobre el contexto en el cual Moisés va a entrar. Moisés va a ir a un pueblo politeísta, es decir, que cree en muchos dioses. Y entonces Dios lo que está diciendo, yo no soy ninguno de esos dioses. Yo soy el que soy. En pocas palabras, yo soy el mero sabor ranchero. Ahora, algunas preguntan si Dios se llama Yahvé o si Dios se llama Jehová. Pues la respuesta es sencilla. De hecho, se utilizaba un tetragrama que tenía solamente 4 consonantes que eran impronunciables. La Y, la H, la W y la H. Esto era para respetar el nombre de Dios, para no profanarlo, para no utilizarlo en nuestro lenguaje común y corriente, porque el nombre de Dios es sagrado. Pero con el paso del tiempo se adicionaron 2 vocales, que fue la E y la A, para poder referirnos, para poder leer esto por lo menos. Y entonces ya era Yahweh. Yahweh, en la tradición judía, así se le conocía, con la E primero y luego con la A. Después se vino a combinar este tetragrama con otra palabra para ponerle las vocales de esta palabra, y entonces ya se formaba la palabra Jehová. Pero en la tradición judía nunca se utilizó este nombre. Entonces nosotros como católicos y también los judíos se refieren al nombre de Dios como Yahvé y no como Jehová, como algunas denominaciones cristianas tienen en sus Biblias. Pero en fin, el punto de todo esto es de que Dios revela que Él es el único Dios, el verdadero Dios. Luego el salmo que vamos a leer este domingo nos dice, este Dios verdadero es un Dios de compasión, de misericordia. Y es que a veces tenemos la noción de que Dios no es un Dios así, que Dios es más bien un Dios castigador, legislador, es un juez que te va a castigar si te portas mal. De hecho, hemos empleado un término budista que se llama el karma, para decir que Dios te va a castigar, que si tú te portas mal, pues entonces te va a ir mal en esta vida, y si te portas bien, pues te va a ir bien, o sea, es el karma. Pero nosotros como católicos podríamos creer en el karma. Pues por una parte sí y por una parte no. Por una parte sí, puesto que nuestras acciones tienen consecuencias. O sea, si tú haces un pecado, va a tener consecuencias. Si desobedeces a tus papás, por ejemplo, va a tener consecuencias. Si decides engañar a tu esposa o a tu esposo, va a tener consecuencias también. A lo mejor ellos se enteran, a lo mejor no, pero tú vas a vivir con esas consecuencias. O sea, de alguna manera sí, el karma, ¿no? O sea, tienes que vivir con las consecuencias de tus pecados. En este sentido, sí, nosotros como católicos podemos creer en esto. Pero por otro lado, no, porque el karma dice que es el universo o el cosmos
que te regresa el mal que tú has hecho. Y esto como católicos no lo creemos porque el cosmos o el universo no es un ser, no es un ser viviente, es un objeto, podríamos decir. No tiene conciencia propia para decir, este se portó mal, ¡pum!, le vamos a dar en la torre. Y es que este concepto está basado en la reencarnación, entonces por eso tú te tienes que portar bien para que cuando reencarnes, entonces pues te vaya mejor que como te está yendo ahora. Nosotros como cristianos no creemos en eso, nosotros como católicos creemos más bien, esto lo vamos a ver en varios pasajes de la Escritura, sobre todo en el Evangelio de San Lucas que vamos a leer este domingo. A Jesús le vienen aquí con el chisme o con las noticias a lo mejor de que se murieron unas personas allá en el templo y que Poncio Pilato mezcló su sangre ahí con los sacrificios, hizo un despapalle, una masacre. Y entonces Jesús dice, ¿ustedes piensan que eso les pasó a ellos porque ellos eran pecadores? Y luego les cuenta una más y les dice, y aquellos que se murieron, los 18 que estaban trabajando ahí en la torre y se cayeron, ¿ustedes piensan que se murieron porque eran pecadores? Y la mayoría de ellos creía que sí, que les había pasado algo malo porque eran pecadores, el karma. Y Jesús les dice, no, todos vamos a tener que sufrir en algún momento, seamos buenos o seamos malos, todos vamos a tener que sufrir. Esto lo vamos a ver en varios personajes de la Escritura, pero más prominentemente con Jesús, que Él no hizo nada malo y aún así tuvo que sufrir. Pero por eso Jesús pone el ejemplo o la parábola de la higuera, ¿no? Que dice que fue a ver el sembrador que la higuera no había dado ningún fruto, la iba a cortar y la persona que la estaba cuidando dice, no te preocupes, yo le voy a abonar, le voy a cortar algunas hojitas y si no da frutos, pues entonces sí la cortas. Es decir, al final de nuestra vida va a venir el Señor y entonces sí se nos va a dar nuestro premio o nuestro castigo. Durante esta vida puede que sí, puede que no. Entonces no debemos de pensar de que a los malos siempre les va bien o a los buenos siempre les va mal. Ya ves, eso te pasa por ser un buen hombre. Se aprovechan de ti. O ya ves, es mejor ser malo porque a ellos les va bien. Pues sí, a lo mejor les va bien en esta vida, pero en la siguiente es la que importa. Porque la siguiente es eterna. Esta como quiera pues se termina, se acaba. Pero la que viene, esa no. Entonces, hermanos, nosotros como católicos debemos de portarnos bien, independientemente si nos vaya bien o nos vaya mal, porque estamos esperanzados con esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Que la intercesión de la Santísima Virgen María nos guarde en su teja. Amén. Adiós.